Muy buenos días, compañeros y licenciada. Hoy vamos a hablar de lo que es la vida o lo que fue la vida de Luis Sepúlveda, un escritor chileno. Él nació el 4 de octubre de 1949 en Ovalle, Chile. Él nació en un hotel porque su madre andaba huyendo con su papá, puesto que el padre de su madre era un militar que estaba en contra de su relación y como ella era menor de edad, entonces no permitía que ellos estuvieran juntos, no estaba de acuerdo con esa relación, y es así como Luis Sepúlveda nace en un hotel. Pues él fue creciendo, ¿verdad? En barrio San Miguel Santiago y luego estudió en el instituto donde él empezó ahí a escribir, inicia su amor por la escritura, y es por una docente de historia que a él le nace ese deseo, ¿verdad? Sus estudios primarios, primero realizó la educación primaria en lo que fue la escuela Francisco Andrés, y luego pues estudió en el Instituto Nacional. Sepúlveda fue un hombre muy dedicado a su carrera y también lo que es a la política. Él desde los 15 años incursionó en lo que fue en el ámbito político, con lo que era el movimiento se llamaba Juventud Socialista, pero fue, fue, fue retirado de, de este movimiento, y entonces luego él vino y militó otro movimiento, siempre en lo que fue el Partido Socialista. Este Partido Socialista se llamaba Ejército de Liberación Nacional. Luego ingresó lo que es a la Escuela de Teatro en la Universidad de Chile, graduándose como director, y luego estudió una licenciatura donde se graduó con el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Este título, este estudio, lo sacó lo que fue en la Universidad de Cambridge en Alemania. A los 17 años él publica su primer libro, y fue un poemario que uno de los clientes de su padre que llegaba al restaurante, su padre tenía un restaurante, y entonces este cliente llegó ahí, y él fue quien lo ayudó a tener su primer libro, a patentarlo. El cliente era un periodista muy querido de su padre, entonces le ayudó en esa parte. Ya en 1971, él tenía 22 años. A esta edad él se casa con una poetista chilena que ella se llama Carmen Llanes Hidalgo, con la que tuvo su primer hijo, Carlos, Carlos Lenín. Luego pasaron 20 como a los 2-3 años se separó de su esposa, y pasaron 20 años, y en esos 20 años él volvió con ella. A los 20 años se volvió a casar con la misma esposa, y con ella vivió todo el tiempo de su vida, hasta que falleció. En 1998, un director italiano realizó un film de su libro La gaviota y el gato que le enseñó a volar. Él realizó un film de este libro, basado en lo que fue su novela, ¿verdad? Pues para culminar lo que fue la vida de, de Luis, de Luis Sepúlveda, pues Luis Sepúlveda falleció en este año, aproximadamente hace como 2 horas,
¿verdad? Bueno, hace como 2 horas que me percaté de lo que pude investigar, de que él falleció porque él el 29 de febrero de este mismo año fue declarado como primer paciente de coronavirus en Asturias tras llegar de regresar de Portugal. Él anduvo en Portugal en una en una en un festival de literatura y, y fue ahí donde contrajo la enfermedad y fue el primer paciente declarado con coronavirus en Portugal y fue el segundo paciente declarado con COVID-19 en lo que es su tierra chilena. Él permaneció internado por 48 días en lo que fue en España, en el Hospital Universitario Central de Asturias. Y pues lamentablemente hoy, 16 de abril de 2020, a los 60 años de edad, pues a los 70 años de edad, perdón, pues él pierde su vida con esta lamentable enfermedad que se está dando actualmente, ¿verdad? Esta pandemia por la que están pasando una bastante cantidad de países. Pues continuando, ¿verdad? Con lo que es el contexto histórico, aquí vemos todo lo que fue el siglo XX. El siglo XX, que fue la década de los 90, entre 1901 a 1999, ¿verdad? Aquí en esta época se dan muchos avances tecnológicos, entre ellos Bill Gates crea el sistema operativo Windows. Bueno, antes de estos avances tecnológicos, venimos de una guerra fría, del acontecimiento de la caída del muro de Berlín, que es un acontecimiento esencial a nivel mundial. Y este acontecimiento fue lo que marcó la Guerra Fría, y la Guerra Fría se da por peleas políticas, económicas y sociales. Una guerra que se da entre Estados Unidos, el país representativo de lo que es el movimiento capitalista, y lo que es la Unión Soviética con el movimiento socialista. Pero estos dos bandos no lograron hacerse daño o tomar un movimiento o una parte del otro, o viceversa. Es por eso que se le nombra como guerra fría. También aquí en esta época es cuando se da el accidente nuclear de Chernobyl, que es una bomba nuclear que cayó en Chernobyl, que hasta la actualidad, ¿verdad? Sabemos que es un lugar que ahora está en completo abandono porque no se puede habitar en ella por la cantidad de químicos, de radioactivos que hay en el lugar. Chernobyl era perteneciente a pertenecía a la Unión de las repúblicas socialistas soviéticas también, ¿verdad? Pues en esta época también surge lo que es el cine, nombrado como el último arte, y lo utilizan para denunciar. Al inicio, pues el cine es utilizado para denunciar todas todos los sucesos sociales, ¿verdad? que se estaban realizando, pero de una forma
eh, de una forma, como les digo, de una forma diferente a como se hacía en el realismo, ¿verdad? Acá se llama surrealismo porque tratan de, de disfrazar un poco lo que es la verdad, pero siempre igual hacen las denuncias, como por ejemplo la obra, ¿verdad? El, la gaviota y el gato que le enseñó a volar. En esta obra es una crítica social eh, disfrazada, ¿verdad? Porque es una historia de que sus personajes son animales, pero es una crítica a la sociedad porque en aquel critican el ambiente en que se vivía en esa época, cómo arrojaban los combustibles, el petróleo en los mares y los animales morían por esta situación. Y pues lo más actual, ¿verdad?, que se ha dado es lo que es el, los acercamientos diplomáticos que ha tenido Cuba con Estados Unidos y también que los movimientos socialistas que se han dado en Latinoamérica, que se ha dado lo que es en Cuba y en Venezuela, ¿verdad? Todos los acontecimientos que se venían dando después de la Guerra Fría. Bien, continuando con lo que es el argumento, pues la obra La gaviota y el gato, pues trata, ¿verdad? La gaviota se llamaba Kenga y el gato se llamaba Sorbas. Kenga era una ave que volaba junto con las demás gaviotas, pero estando en el mar ella se sumergió para coger comida, peces, y cuando levantó la vista que salió del agua no vio más que un algo negro que la cubría, ¿verdad? Y eran los botes de petróleo que iban que las personas iban a botar, los desechos que las personas iban a botar, y ella quedó atrapada entre esos desechos y de tanto esfuerzo logró salir y logró volar, pero cuando vio a su alrededor las demás gaviotas se habían alejado. A ella eh, le costaba mucho volar, y de tanto y tanto divisó lo que es la ciudad de Hamburgo, y ella con mucho esfuerzo voló y logró llegar hasta la ciudad, ¿verdad? Y llegó al techo de una casa, y en esa casa se encontraba Sorbas, el gato, y entonces el gato la vio y tuvo compasión de ella, de ver cómo estaba llena de aquel líquido negro, aquella cosa pegajosa que le estaba quitando la vida, ¿verdad? Y el gato le dijo que no se muriera, que siguiera respirando, que él iba a encontrar, que él iba a buscar ayuda para que ella viviera. Y entonces ella ya sentía que estaba dando sus últimos suspiros, entonces le dijo al gato que le hiciera 3 promesas. Una de ellas era que no fuera a comerse el huevo que ella iba a poner en ese momento. La segunda fue de que cuidara del huevo hasta que naciera, y la tercera fue que le enseñara a volar a la gaviota, ¿verdad? Pues la gaviota Kenga murió, y entonces pues el gato le dijo que sí, que iba a cumplir todas sus promesas, y es así como él cuidó del huevo, lo cuidó y lo calentó, y llamó a los otros
a los otros gatos, a Colonello, a Barlovento, a Matías, que era un simio, y entre todos ellos, ¿verdad? A Secretario también, y entre todos ellos cuidaron del, de, del huevo. Y pues al nacer, Sorbas lo cuidaba y no se lo comió, y entonces desde ahí ya empezó él a cumplir las dos promesas. A la gaviota le puso afortunada porque estaba entre todos los gatos, ¿verdad? Y ellos entre todos la cuidaban. Entonces el gato decía, Sorba decía que ya había cumplido dos promesas, pero que le faltaba una promesa que cumplir. Y entonces dijeron todos a buscar información y ver cómo hacer para que Afortunada pudiese volar. Entonces intentaron de mil formas. Ya a los 17 intentos ya Afortunada ya no sentía fuerzas. Sorba se estaba desanimando, pero a la misma vez no se lo hacía ver a ella porque no quería desanimarla también, porque él decía que si las desanimaba, entonces Afortunada nunca iba a aprender a volar. Pues de tantos intentos y tantos fallos, entonces decidieron contárselos a los humanos, que no se lo querían contar porque los humanos dicen que son crueles, que si los escuchaban a ellos hablando, entonces los iban a tomar para hacerles experimentos y todas esas cosas, como hacen con los delfines, que los delfines, como ven que son inteligentes, los tienen en lugares así para que los vean las personas hacer sus acrobacias y todas esas cosas. Entonces él no quería hablar con con un humano, y buscaron toda la lista de humanos posibles para que le enseñara a volar a Sorba, a Afortunada, pero nunca encontraban a nadie que fuera digno realmente, o que no se fuese a asustar si los escuchaba a ellos hablando. Es así entonces como última opción tomaron al poeta, porque había un poeta en el lugar que él con sus historias hacía reír y hacía llorar a las demás personas, pero este poeta le gustaba, a todos les gustaba escucharle. Entonces vino Sorbas y fue a la casa de él, y estaba terminando de hacer un libro, y cuando terminó de hacer el libro, Sorbas le dijo de que bien escribía, que qué buenas eran sus historias, y el poeta se asustó al ver que el gato le hablaba. Y entonces pues él creía que estaba alucinando, y el gato le decía que no, ¿verdad? Sorbas le decía que no estaba alucinando, que él maullaba el idioma, y maullaba otros idiomas más. Pues es así como convencen al poeta de que vaya a enseñarle a Afortunada a volar, y se van, y es cuando llegan a la capilla de San Miguel. Y aquí pues entre palabras de aliento que le dieron a Afortunada, entonces es así como ella logra volar, ¿verdad? Aprendió a volar, y quedó allí pues muy feliz, y el poeta se fue y dijo que ya no necesitaban de su ayuda, y que iba a guardar el secreto. Y hasta allí culmina la obra. Pues continuando, ¿verdad? Con lo que son las frases, pues una frase que me llamó mucho la atención y dice: fue el descubrimiento más importante de toda su vida, sabía leer, era pues poseedor del antídoto contra el ponzoñoso veneno de la vejez. Entonces creo que qué mejor lección, ¿verdad?, que saber leer,
puesto que un alma que sabe leer nunca envejece, porque está al día con las noticias, al día con lo que sucede a diario, y el espíritu se mantiene vivo, y es una forma de no envejecer, ¿verdad? Que aunque el físico vaya envejeciendo, el espíritu no envejece, al contrario, se fortalece porque adquiere más sabiduría. Por último, tenemos lo que es el análisis literario, ¿verdad? Que según su importancia, pues están los personajes principales, que son Sorbas, Kenga y Afortunada. Luego tenemos los personajes secundarios, que está el secretario, Colonello, Bartolomento, Matías, el poeta, incluso el niño, ¿verdad? Que sale también en la obra, el niño que cuida de Sorbas. Pues según su constitución, animales, aunque también salen personas, ¿verdad? Como por ejemplo el poeta y el chico que cuidaba de Sorbas, como se lo mencionaba anteriormente. El tipo de narradores omniscientes, y pues la historia está narrada en lo que es en primera persona. El espacio pues es Hamburgo y la iglesia de San Miguel. El tiempo lineal y el género de la novela narrativa. Pues hasta aquí mi presentación, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Así que nos vemos. Bye bye.